La verdad es que, para ser bastante honesto, me da gusto que usted esté con nosotros aquí en el intermedio, en www.canaltvx.com, pero sobre todo me dio mucho gusto y mandé un tweet para la selección y para el Piojo también diciéndole: hermanito, muchísimas gracias por... no fue penal, sí, porque hubiera sido peor un 7-1. Digo, es cierto, ¿no? Es cierto. Ay, la verdad. Digo, lo que sea de cada quien. Sí, he visto hasta imágenes que dicen, a veces ¿cómo es? Me pongo triste porque México perdió, pero a veces me acuerdo del partido de Brasil y se me quita. La verdad, sí, pero rapidito que se te quita. Está con nosotros el licenciado Luis Granados. Es un placer, amigo. Que pues bueno, cabe mencionar que Luis viene de Legal Enterprises de México, quienes son personas verdaderamente especializadas en la materia de la abogacía. El día de hoy nos va a hablar sobre la temática de la personalidad antisocial y sus efectos en la justicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. Es un tema muy interesante porque, bueno, es lo de hoy. También fue lo de ayer, pero creo que ahora se está dando muchísimo más en estos casos, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste todo esto? Más que todo me gustaría hacer el énfasis en que cuando uno piensa en la personalidad antisocial, uno siempre va derecho a un delincuente, y eso no es así. La personalidad antisocial es básicamente aquella que está en contra del progreso social, que esté en contra del bien común, que esté en contra de que la sociedad se desarrolle, crezca, florezca y se haga un mejor lugar para vivir. La personalidad antisocial puede ser o no un delincuente reconocido por la ley. Aquí me gustaría hacer una división. Puede ser una persona antisocial que esté reconocida por la ley, que es una persona que ya enfrenta cargos penales, que tenga algún problema con la justicia, o bien que es un consejo que yo le doy al público que nos ve y que nos escucha. Puede ser una persona que no tenga ningún inconveniente con la justicia, pero que de manera encubierta, de manera social, esté alentando, retrasando el progreso social y esté convirtiendo en nocivo el ambiente. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, uno piensa, personalidad antisocial, y piensa, pues es un violador, un homicida, un asesino, un sociópata. Ok, piensa, debe estar en prisión o lo está persiguiendo la policía. Y no siempre es así. Muchas veces la personalidad antisocial es aquella que se dedica a crear escisión, a crear conflicto entre las personas. El ejemplo más clásico que puede haber de una actitud antisocial es un tercer partido. ¿Qué es un tercer partido en el derecho? Bueno, hablamos de un tercer partido de la persona que no tiene injerencia en un conflicto, pero que te dice, oye, tú deberías demandar a esa persona. Oye, han estado hablando mal de ti. Hay algo que yo creo que está hasta tipificado, la injuria, ¿no? Así es, que desde es, luego. O sea, están dos ahí que como que se quieren golpear y tú, sí, dale, rómpele su no sé qué. O sea, y le comienzas a incentivar, o como comúnmente decimos, echarle leña al fuego. Así es un ejemplo claro de lo que es una personalidad antisocial. La ciencia moderna nos define cuáles son los puntos básicos que tiene la psique de una personalidad antisocial. Nos dice también el derecho, como muchas otras ramas de la ciencia, que una personalidad antisocial es básicamente aquella que no solo está en contra del bien social, está en contra de todas las acciones que hagan progresar la sociedad, busca que exista el conflicto, está en contra de todo aquello que reconocemos como bueno y positivo. Sobre todo, alrededor de una persona así siempre vemos a otras que están fracasando, fallando, enfermándose, siendo más lentas en la vida. Una pregunta, entonces, el tipo, sé que ahora está más actualizado eso del bullying, ¿no? Así es. Pero anteriormente yo recuerdo que estaba muy fuerte ese tema que decían mucho de los emos. Ajá. Las personas emos. Ellos se pudieran considerar en este tema, en este punto, aunque fueran adolescentes o niños o no, y fíjate jóvenes. que eso es algo que es una pregunta muy interesante porque está mal establecido. Por ejemplo, tú dices, es emo, es punk, es lo que tú quieras, es diferente, entonces es antisocial. No, exacto, porque la definición básica de antisocial te lo dice la palabra, porque va en contra de la sociedad. Sí. Está buscando que la sociedad se dañe, que vaya más lento, que no progrese. Puede ser emo, es una muy buena persona, o puede ser tal cual los cánones dicen y a lo mejor es un delincuente de cuello blanco. Y ya hemos hablado de eso. Hasta sacaron cotorreo, ¿no? Que decía, por ejemplo... Orbelín, creo que es muy social. No, ahí te va, fíjate. Hay unos que decían, los emos son las personas que no quieren declarar abiertamente que son homos. No es o sea, de todo se da pues en la viña del Señor, ¿qué culpa tengo yo? No, pero de todo. No, pero sí, o sea, hablando de la cuestión esta antisocial, verdaderamente a veces hasta en los lugares donde tú consideras que no lo vas a encontrar, por ejemplo, en una cuestión
donde está en la biblioteca, en el salón de clases, o sea, donde quiera te encuentras personas que no nada más son retraídas, sino que están buscando la forma de cómo perjudicar la relación laboral o cultural. Además, hay algunas cosas que nos hacen clic cuando hablamos de eso, algunas cosas son muy básicas. Por ejemplo, una de las principales formas de reconocer a una personalidad antisocial es utilizar términos muy generales. ¿Cómo sería esto? Una persona antisocial que busca crear el conflicto es el primero que te dice, oye, todo mundo dice que no vas a aprobar, oye, todos saben que te están engañando, oye, todos creemos que deberías demandar, oye, todos creemos que deberías hacer esto. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿quién es todo el mundo? Normalmente no es cierto que sea todo el mundo y es únicamente su criterio. Exacto, enfatizan los puntos de vista para verte en contra del otro, ¿no? Y los maximizan, ¿no? Dicen todos. Sí, generalizan todo eso. Bueno, uno lo generaliza o cada quien tiene su diferente mente, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero estas personas son las que tratan de voltear y hacer ver errores y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hablando ya jurídicamente, ¿qué procede con estas personas? Si tú consideras que te está afectando, que siempre está sobre tus comentarios, que nada más está tratando de objetar o de oponerse a las propuestas que tú ves y consideras viables, ¿hay alguna forma de cómo jurídicamente llamarlo a capítulo y decir, oye, este señor me está molestando o algo por el estilo? Desde luego, aquí hay 3 caminos que yo siempre recomiendo. Primero, yo decía, una personalidad antisocial no necesariamente es un delincuente, no está delinquiendo en ese momento. Sí. Primero hay que evaluar qué cosa está diciendo. Oponerse a tu punto de vista no siempre está mal, a lo mejor y tiene razón. El primer punto que yo siempre recomiendo es el diálogo. La comunicación es el solvente universal de todas las cosas. Sí. Te sientas y le dices, a ver, pasa esto y esto y esto. A lo mejor te convence, a lo mejor tienes razón. O a lo mejor te das cuenta, después de pasar por ese primer paso, que verdaderamente no desea llegar a un diálogo. Ok, la segunda situación que yo recomiendo personalmente es acudir cuando te están dañando a tu nivel personal, te están hablando mal de ti, que es algo que pasa muy común en la ciudad, que te están ridicularizando, que te están poniendo mal delante de la gente, que están hablando mal de tu profesión. Sí. Llámalos a la Procu. Ve al Departamento de Justicia Alternativa que tenemos aquí en el estado, que los llamen y que les digan, a ver, ¿qué está pasando? Esta persona se está quejando de que tú estás difamándola así, así, así y así. A ver, pueden llegar a un arreglo y que la autoridad lo ponga en su lugar. Si eso llegase a no funcionar, okay, entonces procedes directamente con una denuncia por difamación, porque la difamación es un hecho que la gente aquí en el estado poco utiliza, pero la difamación es muy clara. Cuando mediante comunicación un tercero están dañando tu buen nombre, tu moral ante el público, tienes todo el derecho del mundo de ir y denunciarlo. Claro que sí. Algo que comúnmente se dice, no, es que esos son unos ratas, ¿no? O sea, queriendo decir que tú te robas las cosas. Muy bien. Si alguien dice eso de mí y yo sé que no es cierto, voy, lo denuncio, le levanto, voy a lo alternativo o voy directamente a lo judicial ya. Yo recomiendo siempre la parte alternativa. Bien. A la conciliación. Primero para ver si hay algún arreglo solución, que se detengan las cosas ahí. Muy bien. Si no, ir a la parte, desde luego, judicial. Y si una persona, bueno, es comprobado que efectivamente lo dijo y obviamente esto ya es un falso testimonio, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo aplica ahí la ley? ¿Cuántos años o cuánto de fianza o qué? Ok, aquí hay 2 puntos importantes. La primera cosa que la gente no sabe acerca de la difamación es que es irrelevante si el hecho es cierto o falso. En realidad, si dicen, ¿sabes qué? Se robó tanto dinero y no te denuncian, sino lo dicen a la gente, es que es un ladrón. A lo mejor la persona no es un ladrón, ¿no? Y me ofende, ok, a lo mejor y sí, pero ese es intrascendente. Si esa persona es un ladrón, entonces no se lo cuentas a todo el mundo, no te pones a gritarlo por todas partes, vas con la autoridad. Exacto. Y le dices, oye, me robó. Es el procedimiento adecuado. Excelente. Entonces, la difamación, primero que nada, es irrelevante si el hecho es cierto o falso. Si de verdad es cierto, ve y quéjate con la autoridad. Si no es cierto, mejor mantiene la boca cerrada. Y referente a cuánto es la pena, eso es muy interesante porque depende específicamente de el daño social que te haya hecho. Muy bien. Por ejemplo, a lo mejor yo que soy, no sé, médico, por ejemplo, si dice, no, es que se robó dinero, pues a lo mejor eso me afecta en la moral, pero pues no afecta en mi profesión. Claro. Pero si no, sabes que es que cada paciente que atiende se le muere y dejan de llegarme pacientes. Ahí sí ya te está afectando verdaderamente. Entonces,
la multa y la pena será de acuerdo a cuánto haya yo perdido por esa clase de comunicación. Órale, pero lo está usted escuchando. Hasta el ojo cuadrado se nos No, queda. se pueden asesorar ustedes en Legal Enterprises de México. Profesional. Danos por favor el teléfono y las redes sociales para que los amigos les puedan ubicar fácilmente. Claro que sí, tenemos las redes sociales y teléfonos, están apareciendo aquí abajo en pantalla, estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde luego, para cualquier duda, cualquier aclaración que ustedes tengan, estamos abiertos. Nuestros expertos los van a recibir totalmente profesionales para atender cualquier clase de situación que ustedes tengan. No tienen que sentirse de ninguna suerte presionados, llegan, nos cuentan su problema y desde luego nosotros les daremos la perspectiva legal más apropiada de cuáles son los puntos que se van a hacer, con qué velocidad, con qué tiempo y cómo van a resultar las cosas. Que eso es muy importante también, y ya lo ha comentado el licenciado Luis Granados en otras ocasiones, que su abogado les tiene que ir diciendo igual, ¿saben qué? El procedimiento es este, vamos a tardar aproximadamente Sí, no de golpe. tanta cantidad de tiempo, etcétera, para que usted no se desespere, porque si no luego dice, pues que no sé realmente si están siguiendo con el proceso o ya me dejaron al olvido. Oye, ya ¿no? también se actúa de esta manera, ¿no? Ya el abogado es esto, ya el profesional es esto, Así y es, es lo desde mismo, luego. y se vuelve cadenita. Muy bien, Sí. entonces me queda claro que la difamación es prácticamente hacerle una mala publicidad a la persona, Una forma de decirlo. por decir, ciertamente. para que nos quede un poquito claro, Sea ¿no? cierta o falsa. Luis, si gustas de acotar con algo para finalizar. Sí, me gustaría dar el mensaje que incluso como abogados tenemos la mala fama de estar buscando que haya conflictos y eso es un hecho que es irreal. Un buen abogado busca, antes que un conflicto legal, busca la conciliación. Eso es lo que un buen abogado debe buscar, porque se supone que al final del día lo que un abogado procura es la justicia. Entonces, es importante que yo les aclare, existen personalidades antisociales, existe gente que quiere detener el progreso y dañar a la sociedad. La mejor forma de reconocerlas son obvias, hablan en forma muy general, procuran dañar, son alérgicos a todo aquello que haga un bienestar social, son traficantes de malas noticias, se sienten protagónicos, disfrutan dar malas noticias. ¿Cuál es la cura a todo esto? ¿Cuál es la cura antes de tener que llegar a todas estas situaciones? La comunicación. En vez, porque ¿cuál es la reacción normal que tiene la gente? Fulanito de tal dijo algo malo de mí. Ah, ok, entonces yo le voy a decir algo malo de él a otro. Te sientas con la persona, dialogas y a ver, esto fue lo que sucedió. ¿Qué tanto eso es real? ¿Qué tanto eso no es real? O a lo mejor lo están difamando a él delante de ti, Claro, ¿no es cierto? así es. Entonces, la comunicación es el solvente universal de todos los problemas. Excelente. Muchas Luis gracias Granados por de eso. Legal Enterprises de México. Vamos a ir tantito a publicidad, es breve, regresamos. Esto es El Intermedio.